Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este canal llamado El Penalista Blog. Gracias por estar aquí y hoy vamos a hablar de el delito de daño informático. Antes que nada, lo primero que debemos hacer es explicar qué dice este delito en el código. Y dice, el que sin estar facultado para ello, destruya, dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos o un sistema de tratamiento de información o sus partes o componentes lógicos, incurrirá en una pena de X número de años. Ahora, cuando hablamos de el bien jurídico, es decir, el derecho fundamental que está siendo o que debería ser atacado en esta conducta de daño informático, debemos decir que es la confidencialidad, la integridad y disponibilidad de los datos informáticos y de los sistemas informáticos. Así lo ha establecido el Congreso de la República. Hablando un poco de el origen y por supuesto la finalidad de este tipo penal del daño informático, debemos decir que este tipo penal busca asegurar, en términos generales, la protección de la información y de los datos, un bien jurídico que fue introducido en el Código Penal colombiano por la ley que vemos en pantalla, siguiendo las directrices trazadas en un convenio internacional sobre la ciberdelincuencia que se llevó a cabo en Budapest. La sección número 1 del capítulo 2 de este mencionado convenio tiene como delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos los siguientes: el acceso ilícito, la interceptación ilícita, el ataque a la integridad de los datos, que es del que estamos hablando en este video, ataques a la integridad del sistema y abuso de los dispositivos. En Colombia, ya aterrizando en nuestro país, debemos decir que son dos grupos de conductas los que constituyen el daño informático. El primero es destruir, dañar, borrar, deteriorar, alterar y suprimir un dato informático. Y el segundo es destruir, dañar, borrar, deteriorar, alterar y suprimir un sistema de información. En ambos eventos, sin que el sujeto cuente con autorización para realizar tales comportamientos. Y esa última parte hace parte de los elementos del tipo penal que son exigibles para que consideremos de que la acción pueda ser al menos típica. Ahora, básicamente, ¿qué entendemos por sistema informático? Por sistema informático se entiende todo dispositivo aislado o conjunto de dispositivos interconectados o relacionados entre sí, siempre que uno o varios de ellos permitan el tratamiento automatizado de datos en ejecución de un programa. Asimismo, por datos informáticos se entenderá cualquier representación de hechos, información o conceptos de una forma que permita el tratamiento informático, incluido un programa diseñado para que un sistema informático ejecute una función. ¿Cuándo es típica la conducta del daño informático? Será típica esta conducta de daño por borrar, es decir, hablando específicamente, haciendo énfasis en la modalidad de borrar los datos, la conducta consistente en desaparecerlos o quitarlos de modo definitivo del dispositivo o sistema de tratamiento donde se encuentren almacenados, y ojo con esta parte, tornándolos irrecuperables. Es decir, para que pueda considerarse la conducta típica, no es simplemente borrar la carpeta y ya. Deben desaparecer, deben perderse estos datos de manera que sean irrecuperables para poder siquiera contemplar la tipicidad de este delito llamado daño informático. Ahora, un archivo digital está guardado cuando su contenido permanece en el medio magnético. Al eliminar un archivo,
el medio magnético no elimina su contenido, sino que se pierde su referencia o dirección de la ubicación. Imagínense que cuando pasamos una carpeta a la papelera de reciclaje de nuestro computador, no es que estemos eliminando absolutamente de la memoria del equipo estos archivos, sino que los estamos, entre comillas, cambiando de lugar. Pero esto no quiere decir de que los datos por sí mismos ya sean irrecuperables, ya que un borrado seguro, como lo vemos en pantalla, o una eliminación definitiva se da cuando se sobreescribe o se reemplaza la información donde se encontraba almacenado el archivo. Hablando sobre este delito, si admite o no la tentativa, pues según las directrices expuestas, el borrado de datos requerirá siempre la producción de un resultado material. Es claro que esta modalidad delictiva admite la tentativa cuando el agente inicie su ejecución mediante actos idóneos e inequívocos y aquel no se produzca por causas ajenas a su voluntad. Aquí tenemos en pantalla los ya conocidos requisitos de la tentativa de un delito y debemos decir que el delito de daño informático, sobre todo en la modalidad de borrar, sí admite la tentativa y seguramente en las otras modalidades pues también se podrá ver, ya que la conducta, el comportamiento es plurisubsistente, es decir, el momento de su ejecución lo vamos a poder dividir en varios momentos y por supuesto, cuando quieran pasar de el agente de los actos preparatorios a los actos ejecutivos, en este momento ya empieza a nacer este dispositivo amplificador llamado tentativa. Lógicamente, cuando empieza a poner en peligro el bien jurídico y pues su consumación no alcanza a ejecutar el comportamiento por causas ajenas a su voluntad. Es muy importante en estos delitos de daños informáticos hablar sobre la lesividad, ya que como lo dije antes, no basta simplemente con borrar una carpeta, con borrar un archivo y este se desplace y se queda en la papelera de reciclaje. No, para que haya delito tiene que haber un daño, tiene que cumplirse con este principio constitucional de la lesividad. Y pasar una carpeta a la papelera de reciclaje no hace que los datos o los archivos se vuelvan irrecuperables, ya que todavía se pueden recuperar. Inclusive hay expertos en informática que pueden seguramente desde el punto de vista de su lex artis, de sus leyes, de sus técnicas, hacer un intento por recuperar los archivos. Entonces, no debe olvidarse que la lesividad solo permite tener por delictivos los comportamientos que causen o puedan ocasionar un menoscabo efectivo en el bien jurídico que se busca proteger. Y en la misma línea, el principio de fragmentariedad, que es otro principio constitucional importante que hace parte de este modelo del derecho penal, restringe el castigo a los atentados de mayor intensidad. Es decir, no todas las conductas son adoptadas por el derecho penal, solamente deben ser las más graves y que ataquen los derechos fundamentales más importantes. Por lo menos así se conoce en esa teoría del derecho penal en sus inicios. Hoy en día ha ido incluso incurriendo en otras teorías que tienen origen sociológico, pero igual es muy importante no olvidar esos principios. En consecuencia, el daño a la integridad del dato debe revestir cierta gravedad porque si es inocuo, insignificante o aparente para la seguridad informática, no será típico ni siquiera. Ojo con esa parte. Si el comportamiento es insignificante o aparente para la seguridad, no será típico. Cuando, repito, una persona mueve un archivo a la papelera de reciclaje, y ya van a ver por qué lo menciono tanto, no se puede considerar una conducta como tal en sí misma, por eso solo delictiva, desde el punto de vista penal. Entonces, según los criterios de interpretación, el verbo borrar, la conservación integral del dato o el archivo en el dispositivo de almacenamiento, desvirtúa su desaparición y con ello la consumación de la acción típica.
pero también en principio de cualquier otra de las que configura el delito, porque el bien jurídico, que es la integridad de los datos, se mantuvo a salvo y ni siquiera corrió peligro. Claro está, diferente sería la posibilidad de restauración, sea solo parcial, porque en este evento sí se habrá materializado la lesión, aunque no por la vía del borrado, sino del deterioro o alteración. Sabemos que borrar un archivo es una forma de causar el daño informático, es decir, es una de las acciones alternativas. Podemos llegar a incurrir en el daño informático borrando unos archivos. Sin embargo, hay otras modalidades, como lo vimos al principio, entre las que encontramos el deterioro o la alteración. Si la información que se ha perdido, la información que está en disputa, se puede recuperar, ya sea por cualquier técnica, por cualquier persona o por un experto, pero solo parcialmente debemos decir de que sí hubo un daño informático, pero no vamos a decir que hubo un borrado, sino que hubo una alteración o deterioro. Es decir, vamos a ubicarnos en otra conducta alternativa que está en ese mismo tipo penal. Eso es lo que nos quiere decir la doctrina de la Corte en esta parte. Y ya por último, en todo caso, cualquiera que sea el sentido o alcance que se asigne a los verbos rectores alternativos del tipo de daño informático, algunos de los cuales parecen redundantes o que se sobreponen, lo que se deviene en incuestionable es que ninguno de aquellos podrá sancionar la conducta que carezca de idoneidad para lesionar o poner en peligro efectivamente la integridad de los datos informáticos almacenados en un dispositivo, que es el bien jurídico principal que busca proteger la prohibición típica. Y esto es un principio general del derecho penal que se aplica, pues sí, particularmente en estas conductas que se siguen estudiando, que no tienen tanto tiempo en la doctrina, que son los delitos informáticos, pero que son principios, repito, generales, que se aplican también a otras conductas ya mucho más comunes para las ciencias del derecho penal. Entonces aquí te dejo la fuente donde se ha sacado de información en esta ocasión, la Corte Suprema de Justicia, por supuesto, como un criterio de autoridad. Y no olvides, muchísimas gracias por estar aquí, te mando un gran abrazo, mi nombre es Carlos Villarraga y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, chao chao.